Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Valentina de Los Ángeles López. Voy a llevar a cabo la explicación de la consigna tomando como variable cuantitativa discreta la cantidad de incidentes de los trabajadores en la empresa Construcciones S.A. Dividí este análisis en tres partes, en las cuales todos los datos obtenidos son ficticios. La parte 1 es el cálculo de frecuencias y medidas de resumen. Se lleva a cabo un análisis de la cantidad de incidentes que sufrieron 50 empleados en la empresa durante el mes de abril del año 2025. Por lo tanto, nuestra muestra será de 50 empleados. Aquí se encuentran los datos no ordenados y luego se encuentran ordenados en frecuencias simples, llevando a cabo el cálculo de cada frecuencia acumulada y no acumulada correspondiente. En cuanto al cálculo de las medidas de resumen, todas estas medidas, a excepción de la medida de forma y de la varianza, se encuentran expresados en la unidad de medida de la variable de interés, que sería que se van a encontrar expresados en cantidad de incidentes laborales. Por lo tanto, voy a interpretar alguna de ellas. Tenemos lo que sería la media aritmética, que expresa que en promedio cada empleado sufrió de 2,58 incidentes laborales. Luego la mediana expresa que el 50% de los empleados sufrió de dos incidentes laborales cada uno. Luego tenemos que la moda refleja que la cantidad típica de incidentes que sufrió cada empleado fue de un incidente laboral. Y por lo tanto, luego tenemos que la medida de forma, en cuanto al coeficiente de asimetría, como este es mayor a 0, expresa una distribución asimétrica positiva. Por lo tanto, se indica que hay muchos empleados que poseen pocos incidentes laborales y hay pocos empleados que poseen muchos incidentes laborales. En función de este análisis es posible definir que la situación laboral de la empresa en cuanto a seguridad laboral es buena debido al análisis anteriormente proporcionado, y por lo tanto se determina como sugerencia el implementar una mayor cantidad de capacitaciones y de prevención vinculada a la importancia de la seguridad laboral para que haya una aún mayor cantidad de empleados que posean pocos incidentes laborales y así seguir mejorando la situación laboral de la empresa. Luego, en cuanto a la parte 2, tenemos el análisis de regresión y correlación lineal, que se decide determinar cómo afectan los incidentes laborales de manera financiera a la empresa. Por lo tanto, se analiza la relación entre la cantidad de incidentes laborales y los costos totales en miles de pesos que debe de afrontar la empresa para solucionar la situación laboral generada. Por lo tanto, acá se encuentran expresados estos datos en una tabla. Por lo tanto, primero tenemos a la variable independiente, que serían la cantidad de incidentes laborales, y a la variable dependiente, que serían los costos totales. Se va a llevar a cabo el análisis de los diferentes coeficientes obtenidos. De alguno de ellos tenemos que el coeficiente B, al ser positivo, implica que hay una relación directa entre ambas variables, por lo tanto que cuanto más incidentes laborales hayan, hay una mayor cantidad de costos totales, lo cual se evidencia con la forma del gráfico. De esta forma, luego tenemos que el coeficiente de correlación indica que, como este es muy cercano a 1, va a indicar una correlación lineal muy fuerte entre ambas variables y una relación directa entre las mismas al ser positivo. Al mismo tiempo, tenemos que el coeficiente de determinación indica que el 97% de la variabilidad total de los costos totales se ve explicado por la cantidad de incidentes laborales. Y luego el otro 3% restante de la variabilidad total se va a ver expresado a partir de otras variables que no se encuentran contempladas en el modelo, como podrían ser la gravedad de los accidentes generados. Por lo tanto, se expresa que, como bien dijimos, hay una muy fuerte correlación entre ambas variables. Por lo tanto, se sugiere llevar a cabo una alta inversión en lo que vendría a ser los incidentes laborales en cuanto a prevención de los mismos, una mayor cantidad de capacitaciones, como se dijo antes, lo cual traería aparejado consecuentemente una disminución de los mismos y, por lo tanto, se generaría en consecuencia una disminución de los costos totales como consecuencia propia. Y a su vez, así obtendríamos una disminución de los costos totales, obteniendo de esta forma un aumento en lo que vendrían a ser los ahorros de la empresa, permitiendo que la misma siga creciendo. Luego tenemos como tercera parte el cálculo de números índices, que se decidió monitorear y evaluar la evolución de la seguridad laboral en la empresa a lo largo del tiempo en función de la cantidad de incidentes laborales, realizando un análisis interanual tomando el mes de abril durante los años 2023, 2024 y 2025 y considerando como año base al año 2023. De esta forma, en primer lugar, tenemos que en el año 2024 se observa un incremento del 20% de la cantidad de incidentes laborales respecto del año 2023.
y en el año 2025 se expresa un incremento del 52% de la cantidad de incidentes laborales con respecto al año 2023. Se indica que año a año la cantidad de incidentes laborales se incrementa. Por lo tanto, la situación laboral de la empresa se encuentra cada vez en peor estado. Por lo tanto, como sugerencia para mejorar la misma, se propone analizar cuáles serían aquellos comportamientos o circunstancias comunes en cada uno de estos años con el objetivo de prevenir las mismas y así generar que disminuyan las cantidades de incidentes laborales año a año en los futuros periodos a analizar y que de esta forma el índice de cantidades de incidentes laborales comience a disminuir en comparación al año base. Muchas gracias.